Usted está escuchando Supercadena 1320 y de eso trata la vida con Maya Valle. Continuamos en De eso trata la vida compartiendo con el señor Reinaldo Rollo lo que a su juicio, ¿verdad?, es un perfil de la personalidad de don Luis Muñoz Marín a la luz de las anécdotas escritas en una serie de libros sobre él y por él. Hasta la fecha hemos estado tocando más bien esa fase de su personalidad, no tan política como tal, sino de Muñoz, humanista, poeta, padre, amigo, servidor público. Así es que muy interesante. La verdad es que, Reinaldo, yo había leído alguna de ellas, pero otras definitivamente no las conocía. Estábamos en la parte donde es Muñoz y la iglesia. O sea, sí, habíamos terminado el última anécdota, la de Mr. Bishop. La de Mr. Bishop, pero esa, que yo te decía que no había casualidades en la vida. La verdad es que el que surgiera ese incidente posiblemente... A lo mejor dio margen para después, seguro, sí. Se limaran las asperezas. Y bueno, los próximos 2 libros son excelentes. Como todos, digo, todavía no he tocado un libro malo aquí. Sí, todos son buenos. Los próximos 2 son escritos por Efrén Bernier. El primero se llama Luis Muñoz Marín, líder y maestro. Y el segundo se llama Anecdotario Mumarino. Yo busqué la palabra mumarino en el diccionario y no la encontré, pero sospecho que tiene que ver con Cuamo. Hay algo que, leyendo el libro, me parece que como a la gente me parece, pero no estoy seguro. Pero lo importante no es lo que quiera decir, sino la serie de anécdotas. Déjame decirte, estos 2 libros son excelentes, son grandes. Uno tiene 400 páginas y otro tiene al menos 400, como 450, y están llenos de anécdotas. Lo que pasa es que muchas de ellas pues ya las hemos tocado, por eso pues no las vamos a repetir. Pero mira, hay una aquí que sí quiero que no... No quieres pasar por alto, ¿no? Sí, que no quiero pasar por alto, porque es que tiene una relevancia a hoy en día. Resulta que pasa un proyecto de ley, y un proyecto de ley normal, de hacer una carretera para mejorar unir 2 puntos. Y ya que va a pasar el proyecto de ley, Muñoz se opone y dice que no lo va a firmar. Y entonces pues tú dices, pero oye, es una tontería, ¿qué le pasa a Muñoz? Entonces Muñoz se ha dado cuenta y dice, no, miren, no lo puedo firmar por esto. Dice, ese camino que van a pavimentar pasa por una finca que mi familia heredó de Muñoz Rivera. Ninguna propiedad en la que tenga interés personal recibirá beneficios de mi gobierno si no se le ha dado antes el mismo tratamiento a todos los demás en las mismas condiciones. Ahora mira esto, es una casualidad que él se percata, se da cuenta que esa carretera pues indirectamente va a beneficiar, y el concepto de honradez era tan grande que no firma el proyecto de ley. Y esto contrasta marcadamente con el despilfarro y el descaro que hay hoy en la Cámara y en el Senado con los fondos, los barriles de tocino, y tú le das a mi sobrino y yo le doy a los tuyos, y tú le das a mis cuñados y yo reparto para tus cuñados el dinero que no es de ellos. O sea que en ese sentido don Luis debe estar revolcándose en su tumba, y creo yo que es relevante decirlo. Me saqué de adentro esto otro que... Bueno, es tu opinión, ¿verdad? Sí. Tu opinión a raíz de lo que has estado leyendo. Definitivamente, pues hay que hacer examen de conciencia. Yo digo, todos los seres humanos tenemos que hacer un examen de conciencia cuando pensamos solamente en el beneficio propio, ¿verdad? Déjame otra anécdota. Venía a Puerto Rico un antropólogo famoso, Robert Redfield, y don Jaime Benítez, que era un scholar, ¿no?, en la universidad, que es el que lo trae, pues quería que conociera a Muñoz. Y Muñoz pues le dice, ¿cómo no? Y mándame alguno de los libros de él para yo ver de qué trata. Y ese es el incidente que yo te anticipé, que cuando Redford se sienta con Muñoz y hablan, termina Redford diciéndole a Benítez, oye, este señor sabe más de la cultura maya, de los indios, de lo que yo, que soy un antropólogo que he escrito sobre eso.
Por eso es que te decía, el concepto de multidimensional o polifacético, o como tú le quieras llamar, ¿no? No, era un hombre sumamente brillante y sobre todo lo ves ahí, un hombre que no me va a coger nadie de sorpresa, sino que viene esta persona y él quería prepararse muy bien para recibirlo, cosa que hoy en día muchas veces no se hace, ¿verdad? A veces se da por sentado y uno da por sentado que sabe las cosas o que va a salirle todo bien, con que no me tengo que preparar y confía a veces en el poder intuitivo, cuando muchas veces pues hay que prepararse, sí, definitivamente hay que prepararnos para entrevistar a una persona, claro, entrevistarnos para un encuentro con una persona que no conocemos. Una dimensión más amplia. Claro, no puede uno solamente confiar en la intuición, ¿verdad? Bueno, lo que viene ahora te voy a pedir perdón antes de decirlo. ¿Por qué? Porque tengo que usar unas malas palabras porque son textuales y si no se usan se pierde el contenido. Bueno. Así es que con la dispensa tuya y de Juan Manuel García Pasalacua, resulta, esto es cuando empiezan los derechos civiles, Uh-huh. Y entonces la policía arresta a unos borrachos que han estado rompiendo una propiedad. Y le fue bastante difícil arrestarlos porque parece que eran borrachos que tenían ascendencia, quien los protegía, ¿no? Finalmente los arrestan y los llevan arrestados. Pero van donde un juez y el juez los deja libres porque no se le leyeron las cuestiones estas constitucionales, los Miranda Rights que llaman, de que usted tiene derecho a quedarse callado, a tener un abogado, qué sé yo. Y entonces sale en la prensa que los policías se ponen furiosos y que entonces dicen, no querían derechos civiles, pues ahí los tienen, ahí tienen los derechos civiles, nosotros no vamos a arrestar a más nadie. La policía dice, ¿para qué? Para que venga un juez y los deje salir, nosotros que apenas ganamos dinero. Entonces Muñoz lee esa noticia y se preocupa muchísimo de que la policía coge esa actitud y llama al coronel de la policía, que es Salvador Roy, y le dice, oye Salvador, ¿tú leíste esa noticia? Sí, leí, esto no se puede tolerar. Tienes que coger a esos policías y explicarle que los derechos civiles están aquí para quedarse, pero que ellos tienen que hacer su función y tienen que seguir arrestando a esos borrachos y leerle sus derechos. Y Salvador, sí, cómo no, óyeme, pero es que esto no termina, aquí esto es muy serio, esto puede tener repercusiones. Tú tienes que ir donde esos policías y decirle, coño, carajo, ustedes tienen que seguir arrestando a esta gente, no puede ser de otra manera. Ok, ¿vas a hacer eso, Salvador? Sí, cómo no, don Luis. Y cuelga el teléfono. Media hora después vuelve y llama. Salvador, ¿hablaste con los policías? Sí, don Luis, hablé con ellos. ¿Qué le dijiste? Y le explica a Salvador Roy, pues le dije que los derechos civiles, ¿qué más? Que tienen que seguir arrestando. Dice, Salvador, tú no seguiste mis instrucciones. Tienes que decirle, coño, carajo, si no le dice eso, no está siguiendo mis instrucciones. Wow. Ese era, y había que decir las palabras, porque estoy citando aquí del libro de Efraín Bernier, ¿no? Yo había conocido este incidente yo conocía a Salvador Roy, sí. Bueno, y entonces lo que se traduce de eso era que quizás la utilización del lenguaje pueblerino, ¿verdad? Seguro, sí. Le daba un énfasis claro, que podían en aquel entonces entender, ¿verdad? Como una orden no revocable, ¿no? Hay otro incidente también que relata Efraín Bernier, donde un borracho partidario había trabajado con Muñoz del partido, pues estaba tan y tan borracho que va a un lugar público donde él está abriendo un puente o algo y se le cuelga del pecho y empieza a empujarlo y a pegarle el sudor y borracho, y ya Luis pues está molestándose, pero con una gran deferencia le dice, por favor, y por favor, y por favor. Y el señor le decía, no, lo que pasa es que yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Y ya cuando no aguanta más, don Luis le dice, haz una cosa, quiéreme menos y respétame más. Wow. Interesante, quiéreme menos y respétame más, eso es verdad. El respeto va de la mano con el amor. Si no existe, definitivamente no pueden seguir. Nunca ha existido ni lo uno ni lo otro, sino van de la mano. Hay dos anécdotas que tienen que ver con don Luis Ferré.
que las voy a buscar ahora mismo, que son en esencia, creo que una de ellas la anticipé cuando están discutiendo y Muñoz le está insistiendo en que el sistema de libre empresa no es una vaca sagrada, ¿no? Oye, pero Luis, no es una vaca sagrada. Y Ferrer le dice, sí, pero es la vaca que da leche, ¿no? Y Muñoz pues se tiene que dar cuenta. Hay otra en que don Luis Muñoz Marín regresa de un viaje y se encuentra con, yo creo que es con un periodista, no estoy seguro. Y el otro, por embromarlo, le dice, don Luis, yo quiero que Dios le dé 1000 años de vida a usted, a Muñoz Marín. Y Muñoz le dice, y que también le dé 1000 años de vida a Ferré, para yo poder derrotarlo 250 veces más. O sea, que pensó, pero todo esto con un gran humor y una gran fineza y una gran altura entre ellos, ¿no? Dividió en su mente la cantidad de elecciones que hubiesen habido en un periodo de 1000 años. Sí. Dios mío, bueno. Y Dios ha seguido sus instrucciones. Don Luis Ferrer todavía, hoy en el 2002, está muy bien, gracias a Dios, vivo, ¿verdad? Y todavía sirviéndole al pueblo de Puerto Rico. Sí, hubo un incidente que fue lamentable, que cuando Muñoz está en su lecho de muerte, Ferrer lo va a visitar. Y un fanático de estos populares que anda por ahí todavía, que no vale la pena decir el nombre, sí, trató físicamente de impedir que don Luis Ferrer entrara. Sí. Wow. ¿Y no sabe si entró? Sí, entró. Yo me imagino que sí. No, entró, pero digo yo que el fanatismo a veces sí, ciega, imagínate tú. Y ellos, que a pesar de que políticamente eran adversarios, pero yo sé que conversaban muchísimo ya y se respetaban mutuamente, don Luis Ferrer y don Luis Muñoz Marín. Pero qué interesante, la verdad es que hay anécdotas en todos los ámbitos de la vida de Muñoz, ¿no? Sí. Hay en otro de los libros de Efrén Bernier. Todavía te quedan un montón de libros aquí. Yo quisiera que ustedes vieran aquí cómo está el estudio, lleno de libros, porque lo que se está haciendo es citando escritos, ¿verdad? Pero todavía te quedan un montón. Bueno, déjame decirte, ya que dijimos una mala palabra, vamos a salir de las malas palabras en este segmento, ¿no? Ajá. Que es el segmento, pero esto ahora es genial y muy serio, esto que sucede. Mira lo que pasa. Este es del libro de Efrén Bernier. De Efrén Bernier, Anecdotario Mumarino, sí. Esto que relata es cuando los nacionalistas tirotean al Congreso. Entonces, hay que darte un poco de trasfondo. La compañía de teléfono, la Telefónica, vino aquí a Puerto Rico traída por dos hermanos de apellido Ben, que eran judíos, Sóstenes Ben, que luego estuvieron involucrados en estaciones de radio a principio. Y en la mente de Muñoz, pues estos eran los dueños de la Telefónica, que ya para este entonces no lo eran, hacía tiempo que habían vendido, pero él es como tú te haces una idea, ¿no? De que fulano es el dueño de tal cosa, pues ese es el de la Telefónica. Entonces, en los años 50, los nacionalistas puertorriqueños tirotean el Congreso, y Muñoz tiene una grandísima preocupación, y Muñoz inclusive transmite en los Estados Unidos de costa a costa una disculpa, haciendo ver que esto no representa el sentir del pueblo de Puerto Rico, ¿no? Pero de momento, cuando surge, pues Arturo Morales Carrión se encontraba en Caracas como parte de una delegación de los Estados Americanos, y Muñoz piensa que además del pueblo de Estados Unidos, él quería a toda América, y dice, qué mejor vínculo que Arturo Morales Carrión, que está en Caracas con todo este grupo de diplomáticos, para que darle sus instrucciones y que exprese el sentir de los puertorriqueños. Y la cosa más sencilla es, vamos a llamar por teléfono a Arturo Morales Carrión para yo darle unas instrucciones, porque es importante que todos estos cancilleres sepan la postura nuestra. ¿Qué pasa?
que las comunicaciones telefónicas eran malísimas. La compañía de teléfono era malísima. Pero como don Luis Muñoz Marín era el gobernador, él nunca tenía que hacer llamadas. Él le pedía a su secretaria, llámame a fulano, llámame a mengano. Se ponía a trabajar y a veces transcurría una hora en lo que se conseguía una llamada hacia el exterior. Pero él no se enteraba. Él estaba trabajando y al rato venía la secretaria y decía, aquí está su llamada con Venezuela. Pero ese día tiene una gran presión. Había urgencia. Y entonces empieza a tratar de hacer la llamada. Y la llamada no entraba. Y la llamada no entraba. Y entonces él se vuelve loco, ¿no? Entonces, cuando tú estás muy presionado, te olvidas de que es que el servicio telefónico era tan malo. Y hasta uno se pone paranoico. Dice, oye, esto lo están haciendo a propósito, tanta presión que yo tengo, ¿no? Y sigue. Y quería hablar con Morales Carrión. Con Morales Carrión, sí. Y entonces la secretaria dice, mire, don Luis, es que dicen que la línea esto, pasa lo otro. Y él no aguanta más. Y le quita el teléfono a la secretaria y habla con la telefonista. Acuérdate que él pensaba que el coronel Ben era el dueño todavía. Era el dueño de la telefónica. Y le dice, oiga señorita, dígale al coronel Ben que yo me le cago en su madre, que no sea tan hijueputa y arregle los teléfonos. Yo me río ahora porque yo sé lo que es pasar un coraje así, pero que una persona, como no usaba nunca el teléfono, perdóname, creía que era el coronel Ben todavía, que la telefonista de dirección está loco. Este es un loco, ¿no? Pero así actúa una persona cuando está sujeto a esas grandes presiones, seguro. Y yo pensé... No, y presiones que amenazaban el futuro político del país, claro, en todos los aspectos, y amenazaba no solamente el futuro político, sino la imagen del país en ese momento. Bueno, vamos a una pausa, se está poniendo interesante esto, vamos a una pausa y regresamos en breve. De eso trata la vida, compartiendo con el señor Reinaldo Rollo, hablando sobre el perfil de la personalidad de don Luis Muñoz Marín a base de libros escritos por él y de él. Pausamos y regresamos en breve a la Supercadena 1320. Usted está escuchando Supercadena 1320 y de eso trata la vida con Maya Valle. Continuamos en De eso trata la vida, compartiendo con el señor Reinaldo Rollo sobre un perfil de la personalidad de don Luis Muñoz Marín a base de libros escritos por él y de él. Bueno, continuamos ahora, ya pasamos la parte esta de las malas palabras, yo espero, ¿verdad que sí? Pero que sabemos que fueron utilizadas en momentos de mucha coraje, mucho coraje, y tristemente a veces así, pues, decimos las cosas con coraje y aunque después, ¿verdad?, no nos arrepintamos de lo que decimos. Pero tenía que haber un gran énfasis. Fueron dos situaciones. Imagínate, una era los derechos civiles y la necesidad de que la policía siga haciendo su labor, y otra era la imagen de Puerto Rico ante el mundo. Después del ataque más que justificada. El tiroteo al Congreso, claro. Mira, Maya, como el tiempo nos va a traicionar, yo voy solamente a mencionar 4 libros y no voy a entrar en ellos, pero para el que ha estado llevando, hay un libro que está escrito en inglés que se llama Poet and Politician por Carmen Bernier Gran, que es creo que sobrina del Fren Bernier, y es un libro muy bueno, sobre todo quizás para un americano. Está escrito muy sencillo y muy completo. Y lo que tiene son como 100 páginas, y cualquier persona que lee en inglés puede, en este libro, parece que se nutrió de su tío, enterarse de todo lo que sucedió en Puerto Rico, y es excelente. Bueno, y de hecho, todos sabemos que don Luis era un gran poeta. Bueno, sí, cuando lleguemos hay una cita, sí, esa es parte de su personalidad, correcto. Un gran poeta. Luego hay uno de Carmelo Rosario Natal, que también está entre los favoritos míos, un libro de 100 páginas, escrito también hace poco, donde se resume. Lo que pasa es que este libro, el de Carmelo Rosario Natal, lo bueno que tiene es que tiene una serie de personas, pero heavyweights, que hablan sobre Muñoz. Mira quiénes son, entre otros: Jaime Benítez, Luis A. Ferré, Miguel Ángel García Méndez, Rafael Hernández Colón, Harold Leading, el periodista, Alex W. Maldonado,
Arturo Morales Carrión, Salvador Tió, entre muchos otros, ensayos cortos de 4 o 5 páginas. Juan Maribraz. Es excelente leer cómo de un lado, de la izquierda, Juan Maribraz, y de la derecha, García Méndez, hablan sobre Muñoz. Este es ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Luis Muñoz Marín, Juicios sobre su significado histórico, de Carmelo Rosario Natal. De hecho, don Carmelo Rosario Natal también tiene varios libros y todos los libros son extraordinarios. Los libros los pueden conseguir en la Fundación, así como también en las principales librerías aquí en Puerto Rico. Otro es Luis Muñoz Marín, Ensayos del Centenario, editado por Fernando Picó, que es un sacerdote, y este también son una recopilación de artículos de diferentes personas, y también es muy bueno. Hubiera sido interesante que nos hubieras hablado un poquito sobre lo que Maribraz decía, pero el tiempo sí, ya no... Bueno, en esencia te puedo decir que Maribraz lo elogia, porque dice Maribraz que Muñoz le hizo conocer, que Muñoz tenía era tan susceptible a la pobreza, y independientemente de las diferencias ideológicas que tuvieron, él reconoce en que Muñoz se preocupó e hizo muchísimo por levantar el nivel de pobreza en Puerto Rico. Entonces hay otro que es Citas del Último Prócer, editado por Margarita Morales Flores. Margie Morales, ella trabajó conmigo hace como 15 años en Noti1. Luego, en el 1991 fue nombrada en Fortaleza. En el 92 es que gana el Partido Nuevo las elecciones, o sea que asumo que ella sale de Fortaleza. Este libro es excelente, son citas y citas y citas sobre todos los temas. Lamentablemente no dice el año en que fue hecho, pero tiene que haber sido hecho alrededor del 93 o 94, y se lo recomiendo. Tiene citas en español y en inglés. Muñoz hablaba un poco de francés e italiano también, pero es excelente también porque todas son citas cortas y están por temas. Por temas. Ahora, antes de cerrar, tengo que mencionar 2 libros más que no son por Muñoz ni sobre Muñoz, pero que yo se los recomiendo a cualquier persona que le interese este tema, y tienen unas anécdotas de Muñoz, y son los 2 libros que te voy a señalar. Uno es Memoria Pública, de José Arsenio Torres, que es un libro bien reciente, debe tener como 3 años. Y otro es un libro hecho por Alex W. Maldonado, hecho en inglés, que se llama Puerto Rico's Operation Bootstrap, que es la historia de Teodoro Moscoso. Y Moscoso, como tú sabes, fue quizás la mano derecha de Muñoz en varias cosas. Y hay 3 anécdotas que tengo que darte, 2 del libro de Moscoso y una del libro de Alex W. Maldonado. La del libro de Moscoso es en el año 1946, y yo te dije que Muñoz tuvo 2 incidentes que causaron que él dejara de ser independentista. El primero fue el jíbaro Nicanor Guerra. El segundo fue un economista famoso de los Estados Unidos, Abe Dorfman. El presidente de Estados Unidos envió a Dorfman a hacer un estudio económico de viabilidad para ver cómo Puerto Rico podía salir de la pobreza. Y esto vino a raíz de aquel proyecto de ley de un senador de Estados Unidos que cogió coraje con Puerto Rico y quería darnos la independencia a la trágala, cuando aquí hubo que se mató el jefe de la policía, que era americano, que lo mataron, y hubo este tipo de reacción. Pues Abraham Dorfman viene y hace un estudio económico, y no había break para la independencia, no había motivo, y Muñoz Marín no lo cree, dice, esto no puede ser, y pide una reunión con Dorfman, y cuenta el libro que fue una reunión kilométrica, que estuvieron casi toda la noche ellos 2 solos, hablando y hablando, viendo todas las posibilidades. Inclusive
cuenta que Dorfman parece un tipo muy raro. Se llevó unos cuantos sándwiches pensando que si no había comida, como esto va a ser largo, yo llevo estos sándwiches. Y dice el autor que él solamente vio a Muñoz Marín llorar 2 veces en su vida. Una vez cuando murió Antonio Luchetti, que era un amigo de él, que fue el presidente de la compañía de fuentes fluviales, y otra cuando él sale de la reunión de Dorfman, que salió convencido de que la independencia iba a ser un desastre económicamente, que no había posibilidad, y eso sumado al incidente con el jíbaro Nicanor Guerra lo convencen. Pero dice el autor que Muñoz salió llorando pero convencido. Llorando pero convencido de que en aquel momento de 1946 la independencia para Puerto Rico hubiera sido desastrosa. Correcto. Entonces, el otro incidente de este libro, del libro de Teodoro Moscoso, escrito por Alex Maldonado, pero sobre Teodoro Moscoso, el vicepresidente Nixon, Richard Nixon, siendo vicepresidente en el año 1958, en Caracas, Venezuela, lo abuchean y por poco lo matan, por poco le tumban el carro. Llega a Puerto Rico, pasa la noche en Puerto Rico, en Fortaleza, huésped de Muñoz, y luego que sale de Puerto Rico, parece que esa noche durmieron poco, y estuvo hablando con Muñoz toda la noche. Cuando va a Estados Unidos, a donde el presidente, que era Eisenhower, le confiesa a Eisenhower que aprendió más sobre la América Latina en esa conversación de esa noche con Muñoz, de todo lo que él había aprendido anteriormente sobre la América Latina. Wow. O sea, que le da un reconocimiento ahí. Claro, podemos ver también un hombre sumamente brillante y un hombre que no solamente por su capacidad, sino que era un hombre, era un lector voraz. Siempre le encantaba. La última anécdota que te quiero dar es del libro de José Arsenio Torres, y tiene que ver con la nueva tesis. Señala José Arsenio Torres que Rafael Hernández Colón se va a hacer la nueva tesis de Aguas Buenas. Y cuando la termina de hacer, se reúne un grupo como de 15 populares para darle la aprobación a la nueva tesis. Y a Muñoz no le gustó. Y Muñoz entendió que esa nueva tesis podía separar a Puerto Rico, Estados Unidos, y dice que él no acepta eso. Y allí pues todo el mundo se congeló porque encomendaron a Rafael Hernández Colón a hacer eso, iba a ser el candidato a gobernador. Entonces Hernández Colón se molesta y dice: un momentito, si ustedes no aprueban mi nueva tesis, búsquense otro candidato para la gobernación. Y ahí se pusieron los huevos a peso, ¿no? Entonces Muñoz dice: vamos a hacer una cosa, vamos a aprobarla pero con mi voto en contra. Yo voto en contra, pero que nadie lo sepa, que esto no salga de aquí. Yo me expreso en contra, pero no queremos hacer olas, ¿no? Y así lo hacen, y Muñoz vota en contra, y van a un meeting del 25 de julio, y a Muñoz le había dado un derrame anteriormente, y había perdido un poco el habla, pero lo había recobrado. Entonces cuenta José Arsenio Torres que solamente este pequeño grupo sabía que Muñoz estaba en contra de la nueva tesis, y que Muñoz, haciendo uso del derrame que le había dado, va a la tarima y dice: yo quiero decirle que la nueva tesis no tiene nada, que la nueva tesis no tiene nada, que no tiene nada, digo, que no tiene nada incompatible con la unión permanente. O sea, pero que como fue una manera de él, de una manera soslayada, sacarse de adentro algo que lo había dicho a un grupo, pero que de esa manera lo dice públicamente para aquellos pocos que tenían conocimiento de esto. Pues, eso prueba una vez más lo que en otra anécdota sacaste a relucir, que era un hombre que le daba frente siempre a todas las situaciones, no buscaba salidas airosas, sino que cuando decía algo era porque lo sentía y lo respaldaba siempre con sus acciones. Bueno, el tiempo nos está traicionando y me gustaría, Reinaldo, que a tu juicio pudieras hacer un resumen de lo que tú crees a base de lo que has leído en estas anécdotas. ¿Cuáles son las mayores virtudes y los llamados defectos
de don Luis Muñoz Marín, a tu juicio, de acuerdo a lo que se expresa en los libros que has utilizado de referencia para este programa de hoy? Okay. Bueno, Maya, como queda poco tiempo, vamos entonces primero a los defectos para no cerrar con una nota negativa, ¿no? Primeramente, yo veo como un defecto, yo creo que don Luis en cierto sentido tenía tan poco interés por el dinero él, que él casi se desconectó de la realidad, del costo de las cosas. Y lo señalo como un defecto porque uno tiene que estar consciente de el mundo en que vive. Hay una anécdota que no es de este libro, de ninguno de estos libros, me la hizo un amigo, Tello Vega. Me relata que una vez estaban en Treasure Island, en una reunión de trabajo, toda una tarde y parte de la noche, donde se dieron unos tragos y comieron, y lo pagaban un grupo de ellos mismos, eran 15 o 17 personas. Y cuando terminaron, don Luis sacó un billete de $5 y dijo, bueno, aquí está mi parte. Y no era por maceta, era que como estaba tan desconectado del costo, pues él creía que con $5 ampliamente cubría. Otro defecto que yo le veo es que yo creo que don Luis nunca entendió en su totalidad las virtudes del capitalismo económico como el motor que mueve la economía. En su juventud, él estuvo influenciado por una serie de pensadores de corte socialista en los Estados Unidos, y estaba tan concentrado en la equitativa distribución de la riqueza, que yo creo que a veces se olvidaba de que la riqueza hay que crearla para poder distribuirla. Fidel Castro es un maestro distribuyendo pobreza, porque el socialismo no crea riqueza. Y si no hubiese estado Teodoro Moscoso empujando, quizás la operación Manos a la Obra no hubiese sido tan exitosa. A veces yo pienso que don Luis iba como con la retranca puesta, como cuando tú empujas un carro con la emergencia puesta y Moscoso empujándolo. Por eso lo veo eso como un... Era su gran amigo. Claro, sí, su colaborador, pero lo veo como un defecto. Y finalmente el otro defecto es que yo creo que él fue un poco injusto con don Jaime Benítez en la década de los 50, cuando Benítez era presidente de la Universidad de Puerto Rico, y alguna gente lo calentó haciéndole pensar que Benítez quería suplantarlo como la primera figura en el país, y le retiró la confianza y la amistad por un tiempo. Y creo que también que fue injusto con don Roberto Sánchez Vilella cuando creó el Partido del Pueblo, e independientemente de los desaciertos que hubiese tenido don Roberto en su gobierno, pues creo que Muñoz fue más fuerte de la cuenta, como dicen los cubanos, se pasó de rosca. Ahora, vamos al perfil de lo que yo entiendo que son los 10 atributos que lo caracterizan. Primero, fue un pragmático. Pragmático es lo contrario de dogmático. No se enamoraba de ideas, ni de lo que está escrito en un libro sagrado, ni en ningún lugar. Lo que resulta es lo que resuelve, lo que conviene, lo que resulta. Ahí yo creo que fue un discípulo de John Dewey, un filósofo norteamericano de principios de siglo, que fue un gran pragmático. En segundo lugar, yo creo que don Luis fue multidimensional, polifacético, ecléctico, como tú le quieras llamar, un hombre del Renacimiento, de intereses sumamente variados. En tercer lugar, fue una persona honrada. Nadie nunca, ni aun sus adversarios, le cuestionaron su honradez. Fue un hombre desprendido, no le interesaba el dinero, ni los títulos, ni para él, ni se dejaba influenciar ni intimidar por los que tenían dinero o títulos. También don Luis tuvo, a juicio mío, un balance que pocas personas tienen en su cerebro. Dicen que las personas que el hemisferio izquierdo domina son personas analíticas, historiadores, abogados, administradores de empresas, y los que el hemisferio derecho domina son personas creativas, intuitivas, músicos, ese tipo de cosas. Don Luis fue ambas. Fue muy analítico en su vida política y de gobierno, y también fue un poeta. Por ejemplo, en el caso mío, que tengo el hemisferio derecho subdesarrollado, tú me dices una poesía y yo no la entiendo. Yo sé que tú sí la entiendes, a lo mejor la puedes crear. Para mí son una serie de palabras que a veces riman y a veces no
no me dicen nada. Luego, don Luis tuvo un altísimo nivel de energía, fue un autodidacta, no hay índice en ninguno de sus libros de que él estudiara en ninguna universidad. Él se graduó de la Universidad de la Vida. Tremenda experiencia. Tuvo un poder de persuasión enorme, a todos niveles, tanto de persuadir al jíbaro analfabeto de que no vendiera su voto, porque vendía el futuro de sus hijos, como de persuadir a un presidente de los Estados Unidos de que removiera a un gobernador de Puerto Rico, y de persuadir al sumo pontífice, al Papa Juan XXIII, de que reubicara a los dos obispos de Puerto Rico. Ese nivel de persuasión pocas personas lo tienen. Y finalmente llego a quizás los dos características que para mí más bien lo definen. Primero, estaba cómodo consigo mismo. Era una persona sin posturas, sin complejos, sin necesidad de impresionar. Él era él como era él. Nada artificial, nada ficticio. En ningún libro ni ningún relato sobre él lo veo tratando de ser quien no era. Eso prueba una autoestima bien alta. Una persona que no tiene que probar lo que es porque lo sabe. Y eso es bien importante. Las personas con autoestima alta son los grandes líderes. Pero muy pocas personas en la vida son así. Y finalmente creo que era un internacionalista, que es lo contrario de un nacionalista. Él veía el nacionalismo como un concepto excluyente. Y para esto te voy a dar dos citas de su libro de Margarita Morales Flores, Citas del último prócer. En una de ellas dice don Luis: yo soy antinacionalista en todas las partes del mundo, y creo que uno de los grandes males del mundo de hoy en día, en todos los continentes, es el estrecho nacionalismo. Es el espíritu de odio, de desconfianza, de estrechez, de pequeñez, de fundar el orgullo en falsas grandezas, en vez de en grandes concepciones humanas. Y en otra cita que tengo aquí del 1964, dice llanamente: no soy un nacionalista puertorriqueño, y claro está, tampoco un nacionalista americano. Sencillamente no soy nacionalista. Y a juicio mío, ese internacionalismo es el que le ayudó a conseguir una serie de galardones y reconocimientos fuera de Puerto Rico, que te voy a repasar. Le dieron condecoraciones en Panamá, en Perú, en Francia. Fue galardonado por la organización internacional La Casa de la Libertad. Recibió la medalla de la libertad del Congreso americano, que se la entregó Lyndon Johnson, ya que Kennedy, quien se la iba a entregar, había muerto. Recibió honores en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Brandeis, en Rutgers y en Middlebury College en Vermont. Y finalmente hay otro reconocimiento que voy a cerrar con este, que poca gente lo sabe. John Kenneth Galbraith fue un economista muy famoso del tiempo de los Kennedy. Luego fue embajador en la India. En un libro que él escribió, que yo tengo, que es un libro de texto en muchas universidades, que se llama The Affluent Society, John Kenneth Galbraith, en el prólogo, la parte esa que está a principio, que casi nadie lee, le hace un reconocimiento a Muñoz Marín y dice que todo su tratado económico estaría incompleto si él no le incorpora un concepto que Muñoz fue quien lo hizo consciente, que es que no hay una relación directa entre la felicidad del ser humano y la cantidad de bienes de consumo que tiene o que está consumiendo. Y yo creo, Maya, que cuando una persona de la estatura de John Kenneth Galbraith le hace ese reconocimiento a don Luis, nosotros como puertorriqueños debemos sentirnos todos orgullosos de su figura y hasta cierto punto afortunados de haber vivido en esta época, que no es una figura del siglo XVII, sino que murió hace 20 y pico de años, pero convivió en parte con nosotros. Claro, claro. Bueno,
La verdad es que ha sido interesantísimo, Reinaldo, toda esta información, ¿verdad? Y de la forma que lo has traído. Y meramente quisiera terminar el programa, ¿verdad? Diciendo, don Luis Muñoz Marín, un hombre para la historia, al cual unos aman entrañablemente y otros no comprendieron su misión de vida. Don Luis, que Dios lo bendiga siempre. Han escuchado El perfil de un prócer. Un análisis de la personalidad de don Luis Muñoz Marín basado en una serie de interesantes anécdotas sobre su vida. Periodista Maya Valle. La persona entrevistada fue el señor Reinaldo Rollo. Este programa les llegó como un aporte especial de la Supercadena 1320, su emisora de información y entretenimiento.